Devocional para el 9 de marzo, Lucas, capítulo 24, versículo 15 al 24. Tu fe. Este pasaje nos muestra a dos seguidores de Cristo que han perdido el rumbo de su vida. Habían seguido a Cristo con gran ilusión, pero después de ver al Maestro crucificado, todas sus esperanzas se habían esfumado, dejando vacío en su corazón. Todos pasamos por momentos así en nuestra vida. Crisis de fe, momentos en los que no vemos con claridad lo que nos pasa. El cansancio se va imponiendo a lo largo del camino. ¿Dónde encontrar la fuerza y el valor para no desanimarme? ¿Cómo descubrir la presencia de Jesús en una situación tan difícil? La narración del camino de Emaús trata de ser una respuesta a estas preguntas angustiantes. Lucas quiere enseñar cómo interpretar la Escritura para poder redescubrir la presencia de Jesús en la vida. ¿Cuál es hoy la conversión del pueblo que sufre? El primer paso es aproximarse a las personas, escuchar su realidad, sentir sus problemas, ser capaz de plantear preguntas que ayuden a las personas a mirar la realidad con una mirada más crítica. Emaús es a donde vamos, a donde fueron estos, para tratar de olvidar a Jesús y el gran fracaso de su vida. El hogar proporciona ese tipo de refugio. Ellos no habían visto al Señor y no creían que hubiese resucitado de los muertos. Jamás habrían imaginado que aquel que les acompañó en su viaje fuese el Cristo resucitado. Con facilidad nos sentimos identificados con estos dos discípulos. Son muy semejantes a nosotros, muy humanos. Han visto el aparente fracaso de Cristo y reaccionan como hubiésemos reaccionado nosotros mismos, abandonando todo y volviendo a su vida tranquila, cómoda de Emaús. Habían visto los milagros de Cristo, habían gozado de su presencia, habían saboreado sus enseñanzas, tal vez incluso habían repartido los panes en la multiplicación de los panes, pero ahora todo había acabado. Cristo estaba muerto y bien muerto. Nosotros esperábamos. Regresan a su tierra, pero regresan vacíos, insatisfechos. En el fondo saben que les falta algo, o mejor, les falta alguien por quien vivir. Qué humano es el Evangelio y sobre todo, qué bien conoce Cristo el corazón humano. Sabía que el desánimo, el cansancio en nuestra vida, los momentos oscuros nos asaltan en cualquier momento. Y quiso enseñarnos que también en esas circunstancias Él sigue cerca de nosotros, nos habla, nos anima, nos escucha y nos ama. Este pasaje está lleno de ironía. El lector sabe que se trata de Jesús, pero los personajes del relato no. El texto nunca nos informa sobre la identidad del discípulo que camina con Cleofás. Independientemente de quién sea el otro discípulo de quien habla Lucas, el hecho es que este discípulo se queda sin identificación, porque nos invita a ponernos en su lugar. Cleofás presume que Jesús es tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en esos días. De manera conmovedora, su actitud de sorpresa revela lo devastado que está Cleofás. Cuando uno está pasando por un momento de profundo dolor y tristeza, se hace difícil aceptar que los demás sigan adelante con sus vidas y no compartan nuestro dolor. Cuando el hecho es que Jesús es la única persona que verdaderamente comprende esos hechos. El mismo Cleofás es ignorante. Por medio de la forma larga de esta respuesta, la narración de Lucas sigue indicando que estos discípulos están sumamente afligidos y extenuados por lo que ha sucedido. ¿Has observado lo que dijeron? Que era un profeta. Pensaban que estaba muerto. No creían que hubiese resucitado de los muertos. Jesús es un profeta y hablaba de sí mismo como tal. Ahora Cleofás lo describe como varón, profeta, poderoso en obra y en palabra. No se hace ninguna mención de las autoridades romanas, ni de las multitudes. Así Lucas mantiene que los líderes judíos son los responsables por las muertes de Jesús. Esperábamos. Estas palabras son tristes. Esperado es en el tiempo pasado, esperanza convertida en desesperanza. La ironía es que, aunque cada día que ha pasado ha profundizado su agonía, los lectores de Lucas saben que Jesús predijo su resurrección al tercer día. La mención del tercer día está llena de esperanza para los que saben cómo termina la historia. Aquellos discípulos expresaron su esperanza de que Cristo iba a liberar a Israel, pero ahora ya era demasiado tarde para mantener viva esa esperanza, porque Él había sido crucificado.
y estaba muerto. Era bien evidente que ellos no tenían mucha fe en lo que ese profeta había hecho, y mucho menos en lo que había dicho. Estos dos no habían creído en la noticia anunciada por las mujeres en cuanto a la tumba vacía. Podemos ver la incredulidad que había en esos días con respecto a la resurrección, pero también podemos percibir un poco de esperanza, una luz tenue que comenzaba a brillar en la mente de aquellos discípulos. La última frase de su resumen termina con el detalle de que los que fueron al sepulcro no lo vieron, reforzando así la idea de que sus esperanzas habían quedado frustradas. La ironía que Lucas ha puesto en marcha es intensa. Estos dos discípulos estaban esperando una aparición de Jesús resucitado, precisamente en el tercer día, y sin embargo se desesperan por el error de haber colocado su fe y esperanza en Jesús. El relato de las mujeres produjo sorpresa, pero no fe. Y así como parecía que su fe estuviese aumentando, parecía disminuir cuando dijeron, pero a él no le vieron. No sabían qué había sucedido, pero de alguna manera el cuerpo de Jesús había sido retirado de la tumba. No estaban preparados para explicar lo que ocurrió, pero les quedó la idea fija de que nadie había visto al Señor. Debemos admirar a estos dos discípulos de Emaús. Los líderes judíos mataron a Jesús y los discípulos se escondieron temiendo que ellos podían ser los próximos en ser perseguidos. Se podría esperar que los discípulos de Emaús no abrieran la boca sobre su relación con Jesús, excepto quizá en compañía de fieles amigos. Aquí, sin embargo, hablan abiertamente de Jesús con una persona que creen ser un desconocido. Todos sabemos lo que es experimentar la pérdida y la desilusión. En otras palabras, sabemos lo que se siente al estar en el camino de Emaús que estos discípulos estaban transitando. El pasaje afirma que Jesús se hace presente en medio de nosotros, incluso en esos momentos de desesperación. Podemos leer las Escrituras para aprender cómo la obra de Dios es convertir una y otra vez la experiencia del sufrimiento en una experiencia de liberación y de gloria. Cristo siempre sale al encuentro. ¡Cuánta paciencia del Señor! Conocía perfectamente detalle a detalle todo lo que le estaban contando, pero quiere oírlo, salido de las palabras de los dos discípulos. Es la mejor imagen que tenemos de nuestra oración. Cristo conoce mis necesidades, mis problemas, pero quiere que acuda a Él, que me queje con Él, que me desahogue contándole mis problemas. ¿Has vivido ya una situación de desaliento que te lleva a decir, yo esperaba, pero? ¿Cómo lees? ¿Usas e interpretas la Biblia? ¿Has sentido arder el corazón al leer y meditar la palabra de Dios? ¿Lees la Biblia o solo eres del grupo que tiene una Biblia? Hoy el Señor quiere evaluar tu fe. Papito Dios, gracias Señor Padre amado, por todas y cada una de las bendiciones, Señor, que nos das, por cada una de las reflexiones, Señor Padre Santo, que nos lleva a mirar nuestro corazón. Padre bueno, tanta terquedad, Señor, tanta ceguera, Señor. Papito Dios, ¿cuántos están como estos dos caminos a Emaús? ¿Cuántas personas saben? ¿Cuántas personas tienen, hablan, comentan, pero no viven, Señor? Padre amado, cuántos logos en la boca de la gente, cuánta palabra, Señor, se ufanan de leer las Escrituras, pero cuánta tristeza porque solo se leen pero no se viven. Por eso, Padre bueno, ayúdanos, Señor, a vivir más las Escrituras, a vivir más en tu presencia, a caminar más en ti, Señor. Papito Dios, que hoy podamos aprender lo que Lucas quiso hacer, Señor, en la palabra. Todos, Señor, todos hemos cruzado el camino de Emaús, Señor. Todos hemos estado en ese camino, Señor. Y a veces lo único que queremos es refugiarnos, Señor. Pero no hemos querido entender, Padre misericordioso, que podemos ir a ti, Señor, que podemos estar en ti, Señor, y refugiarnos en ti, Padre amado. Por eso hoy te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor Padre misericordioso, y te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a
a poner esa impronta en el corazón, Señor, que aunque vivamos el camino de Maús, tenemos que saber que siempre estás presente, Señor, que tú estás a una oración de distancia, Señor, pero que debemos, Padre misericordioso, abrir nuestros hogares y nuestro corazón, Señor, a tu palabra, Señor, y aprender a vivir diferente, Señor Padre Santo, en este camino, Señor. Por eso, Padre bueno, hoy quedamos en tus manos, Padre amado. Quedamos en la bendición tuya, en el amor del Hijo, en la guía y protección del Espíritu Santo. Papito Dios, porque sabemos que este tiempo es diferente, Señor. Este tiempo es el retomar, Señor, el volvernos a coger de tu mano, Señor. Padre misericordioso. Papito Dios, ayúdanos que ya no sea una evaluación a nuestra fe, sino que sea la confirmación de la fe. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en Mí. Un abrazo para todos.